Voy a hacer igual que María. Voy a preguntar, a ver, ¿cuántos conocen la historia de Electric Americas? Bueno, me encanta porque tenemos pila para contar, entonces. Vamos a empezar por el origen. Muchas gracias por acompañarnos. Esto se trata de una aventura continental. Es una aventura que ahora me van a contar cómo surgió, pero es un viaje de 32.000 kilómetros desde Alaska hasta Tierra del Fuego, ¿no? Ushuaia, correcto. Desde Ushuaia, para mostrar de alguna forma toda la variedad, no solamente de hacerlo en 2 autos eléctricos, completamente eléctricos, mostrar a ver si se podía hacer, sino también contar historias de sostenibilidad que se encuentran en este camino por tantos países. Así que bueno, contanos, Martín, ¿cómo surge esto? Porque ustedes no estaban juntos, estaban en distintos países cuando surge esta idea, ¿no? Correcto. Bueno, gracias por invitarnos. Tiene varios orígenes. Uno de ellos que estaba viviendo en Estados Unidos, en San Francisco, y no quería volver en avión, quería volver un poco más aventurero, y bueno, dije, bueno, voy a volver en auto. Y ahí justo tenía un auto eléctrico. Bueno, ¿se podrá viajar en auto? ¿Se podrá hacer esto en auto eléctrico? Y era medio una locura en su momento, creo que todavía lo es. Pero nada, la idea fue creciendo y un día cuando me decidí a hacerlo dije, bueno, lo voy a hacer. Pero iba a tener hijos, ¿no? Lo llamé a Oliver y le digo, che, Oliver, ayúdame a filmar un poco esto porque debe estar bueno para recuerdos, ¿no? Tener recuerdos de este viaje. Y bueno, a los días me llama y me dice, che, está muy buena idea, pero bueno, voy contigo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí surgió un poco el viaje que es hoy, o sea, el proyecto Electric Americas, que es mucho más que un viaje, ¿no? Ese fue el origen. Y ustedes ya se conocían, eran amigos, pero no vivían, él no estaba en San Francisco, ¿no? No, yo en ese momento estaba viviendo en Ámsterdam. Después de trabajar mucho tiempo acá en el rubro audiovisual, decidí irme para Europa. Y era justo un momento donde yo estaba haciendo un cambio de dirección en el ámbito profesional, dejando un poco más de lado de las comerciales y ir atrás del dinero y ir un poco más por lo que yo creía que era lo que quería transmitir. Y en busca de usar una de las herramientas más potentes del mundo hoy en día, que es el audiovisual, bueno, con algún sentido. Y coincidió justito con el llamado de Martín y fue, bueno, ¿por qué no usamos esta oportunidad para descubrir qué es lo que está pasando en el resto de las Américas a nivel de sostenibilidad y tratar de contar un poco las historias de todos aquellos que están haciendo algo por un cambio en un futuro sostenible? Sí, esa sincronicidad, y a su vez, Tuti, vos aportás la parte técnica, ¿no? Consultora ambiental y geógrafa. Sí, así que no te costó nada sumarte, me imagino. Yo soy geógrafa, estudié acá en la Facultad de Ciencias y trabajo como consultora ambiental. Y bueno, soy pareja de Oli, entonces él siempre trabajaba en el ámbito audiovisual y a mí siempre me interesó mucho poder salir del ámbito de las ciencias y poder comunicar este mensaje de sostenibilidad, de cambio climático, de todo, lo que se llama al público general, cómo llegarle a todo el mundo que no necesariamente le interesa esto. Y me parecía como el audiovisual era una herramienta tremenda, compartir como desde otro lado. Entonces siempre hablábamos de hacer algo, y llega el llamado de Martín y dijimos, no solo viajemos por viajar, que ya de por sí demostrar que se puede viajar en autos eléctricos tanta distancia estaba muy loco, aprovechemos a hacer entrevistas, a crear un contenido audiovisual que comparta información desde un lado divertido y entretenido y que la gente lo quiera ver, que no sea solo informativo, aburrido. Así que vos, Martín, ya tenías ahí en San Francisco un auto, había que conseguir otro, pero había que conseguir, o sea, planificarlo, o sea, esa viabilidad de no quedarte sin un cargador en el medio, implicaba una planificación. ¿Cómo fue eso? Sí, al principio era ver si era posible, ¿no? Y en teoría, después en la práctica, pero lo que hice fue empezar a planificar qué haría, ¿no? O sea, cuál sería mi ruta, y empecé ciudad por ciudad, calculando distancias, rangos. Quedaba claro que el único auto en ese momento que tendría la capacidad para hacer el viaje era Tesla. Era de los únicos que existía en ese momento. Hoy en día, por suerte, hay varias otras alternativas. Pero bueno, en un día me convencí de que era posible, ¿no? Y fue ahí donde como que dije, bueno, me animé a decir que lo vamos a hacer. Llevó tiempo, llevó trabajo, y ahí faltaba el dar el primer paso, que siempre es lo más difícil en este tipo de proyectos, ¿no? Por suerte, tanto con Oliver y con Tuti, creo que generamos un equipo que, primero, muy alineado a lo que queríamos hacer, que eran, ¿no?, una visión muy positiva del mundo y contar historias lindas. No queríamos ser los
terroristas ¿no? de la sustentabilidad. ¿No? Queremos contar historias lindas que suceden. Creo que nos disparan cosas negativas todo el día y queremos hacer lo contrario. Ver que hay un montón de gente increíble trabajando en cosas que uno no sabe. ¿Por qué? Porque es muy difícil llegar a eso. Y con el ojo de Oliver en particular, es muy lindo poder contarlo, ¿no? Sí, y Oliver, ¿qué tipo de historias? Pues estas historias se van a conocer, es una docuserie, ¿no? O sea, Sí. yo no quiero spoilear todo, pero algo nos tienen que contar. ¿Qué tipo de historias se encontraron? ¿Con cuáles se sorprendieron? La verdad que hubieron muchísimas historias. Entrevistamos, creo que más de 60 personas en lugares, en contextos muy distintos, en los cuales a veces las historias eran muy similares. Algunas historias pueden ser en Vancouver o el medio de Perú. Pero desde gente que está haciendo, unas chicas están viendo la pantalla, se encargaban en Vancouver de cuidar todo lo que es la fauna marina y las orcas y la sensibilidad de las orcas en las ciudades y las industrias donde ponían sus empresas, cómo eso también afectaba a toda la fauna marina. John es un surfista en Santa Cruz que forma parte de una organización que se llama Save the Waves, que básicamente cuidan las olas de todos los lugares. Y toman, en vez de cuidar la fauna, cuidan la ola. Y en base a eso generan un área protegida de playas y de pueblos. Bueno, este es salvadoreño, local, surfista profesional, y nos contaba la conexión que él tenía con el mar y la naturaleza y por qué él cuida la naturaleza, porque él vive todo el día en el agua. Y bueno, y qué le gustaría también más de las organizaciones y de las empresas de que los apoyen para seguir siguiendo sus sueños. Este era justo ese stack. Se relaciona un poco con lo que, no me acuerdo quién estaba hablando recién, es un científico de cambio climático de Vancouver, y él muy interesante lo que decía, porque si bien por un lado en sus reportes podía usar un lenguaje muy científico, él después hablaba de que la solución al cambio climático era la creatividad y el proceso creativo y la imaginación de todos nosotros para traer nuevas soluciones. Entonces él juntaba jóvenes de distintas partes del mundo, etcétera, para poder innovar y crear situaciones como diferentes. Entonces, como esto viniendo como de un científico de esta super universidad de Vancouver, era British Columbia, era lindo de ver y interesante de charlar. Y yo me acuerdo de una más puntual que estaba bueno, que fue un pueblo de pescadores surfistas en Baja California, que ellos eran un pueblo muy chiquito, serían 300 personas, que ellos tenían una cooperativa de pescadores. Básicamente casi todo el pueblo trabajaba en la cooperativa de pescadores. Y desde que ellos como tenían el control de qué se podía pescar y qué no, qué se podía sacar, cuántas cantidades y en qué momento, la cantidad de fauna marina había aumentado muchísimo. Antes eso era una regla como que venía desde arriba, desde el gobierno nacional. Esto ahora lo decidían ellos, que eran los que vivían ahí. Y ahí está la importancia del saber local. El saber local muchas veces se ha excluido, se ha dejado de lado por el saber científico, por lo que dicen los políticos, por diferentes otros saberes. Y el saber local a la hora de hacer un plan de manejo o cualquier tipo de implementación es súper, súper importante. O un área de conservación, tú tienes que saber qué piensa la gente que vive ahí, que es la que vive todos los días y sabe lo que pasa. Y para mí, charlar con ellos fue como una clara demostración de que lo que hoy estamos haciendo, de darle valor al saber local y usarlo para los planes, es como súper importante. Ahora, en esta travesía me imagino que también hubo imprevistos o zonas que fueron más difíciles de recorrer. No sé si hay una zona como creo que como que entre Cartagena y Medellín que también era como más difícil conectar, pero más allá de eso de la conectividad, o sea, ¿qué peripecias o qué cosas tuvieron que resolver en el camino? Porque uno dice, bueno, yo me lo planifico, voy a llegar, mente positiva, pero después la vida te sorprende. Sí, en particular se llama el Darien Gap, que no hay rutas para autos, entre Panamá y Colombia, y ahí hubo que mandarlo en barcos, los autos. Anécdotas, sí. Nosotros somos muy positivos, entonces por momentos yo le decía a Oliver, che, Oliver, nos está faltando drama acá, o sea, nunca exploté el auto. Y ahora que estamos viendo el tema del documental, el guión, empecé a hacer una lista de cosas que habían pasado, y pasó de todo, ¿no? Pasó cosas, y creo que al tener una visión tan positiva, lo resolvimos y no lo vimos con problemas, lo vimos como, no, es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, sí. Alguna fue, yo que sé, un día estaba solo y el auto medio que maneja solo y me descansé y la ruta estaba divina y bueno, había un pozo. Y bueno, rompí 2 cubiertas, no tenía señal de celular,
Tuti me había dicho, Martín, no se te ocurra llamarme si pinchás, ¿no? Porque yo me estaba adelantando a buscar a mi familia a Costa Rica. Y bueno, hubo que improvisar. Y algo que creo que descubrimos los tres durante el viaje, y creo, lo digo a mí, personalmente, pero creo que coincidimos, que siempre encontrás gente que te quiere ayudar, y la gente es lo más lindo de todo esto. O sea, en este caso en particular, era al lado de un parque de aerogeneradores y había un guardia, y el guardia primero se acercó y él tenía señal de celular, llamó a un mecánico, el mecánico opina. No, siempre encontrás a alguien que te quiera ayudar, y la acepción es lo contrario, y eso es algo muy lindo. Tú tuviste que ir a ayudarlo, ¿eh? No, espero que no haya decepcionado. Yo le dije porque previo había estado hablando con Ana, que es su esposa, su mujer, y ella le dice, che, ¿no estás medio tarde para llegar a buscarme? Él estaba en Nicaragua, ella llegaba a Costa Rica. Y él le dice, no, me sobra el tiempo. Y yo lo miro como, no te sobra el tiempo y no llegues a pinchar, porque si pinchás, imagínate, y si pinchás, no me llegues a llamar. Y a la hora, llamada perdida de Martín. Y le digo, Oliver, llamada perdida de Martín, le pasó algo. Y efectivamente le había pasado algo y no lo podíamos comunicar, la señal era mala, y al final, por suerte, resolvió solo, sin problema. Y llegué al aeropuerto a buscarlos. Sí. Justo, ¿no? Yo había planificado lavar el auto, ordenarlo. Tenía horas de sobra. Y se te comió todo el tiempo de margen. No, llegué al aeropuerto directo, tuve que cambiar pero llegamos. Bien. Ahora, esto de tanto, ¿cuánto fueron? ¿8 meses que estuvieron? Sí. 7 meses oficial entre Anchorage y Ushuaia, pero el viaje no empezó en Anchorage y no terminó en Ushuaia, ¿no? O sea, primero hubo que subir hacia Anchorage, y era una etapa complicada, y después hubo que llegar a Uruguay. Claro. Así que en total 8 meses. Y son esos 7, 8 meses de vida nómade, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿No? Porque yo qué sé, mi padre también se fue mochilero, qué sé yo, esa cosa medio libre, pero ustedes tenían un objetivo concreto y una vida nómade, o sea, durante ese tiempo. Bueno, parte del viaje lo hice con mis 2 hijos de 1 y 3 años, y teníamos una canción que era Somos la familia nómade. Y yo decía, ¿dónde vamos a dormir? Y Mateo decía, no lo sé. Y era así. Sí. ¿Y qué tal esa experiencia? Bueno, son jóvenes, pero ¿qué tal esa experiencia de bueno, nosotros ya veníamos bastante acostumbrados, incluso no tanto. En el momento que dejé Uruguay y fui a Europa y quería ver dónde nos íbamos a instalar, no sabía dónde, dije, compro una van, la preparo, y estuvimos básicamente un año en la van girando, acostumbrando más a ser nómades, y lo fuimos llevando, era bastante versátiles, nos llevamos bastante bien. Igual sí hubo drama a nivel de relaciones mínimo, pero eso lo vamos a mostrar en el documental. Creo que la gente también le intriga un poco a ver cómo estás 7, 8 meses conviviendo con tu pareja en un auto o con un amigo. A veces compartíamos un cuarto a 3 porque tampoco había mucho presupuesto. Se pone interesante. Así que lo dejamos para la docuserie. Sí, o sea, lo que hicimos no fue un viaje, ¿no? Fue una expedición, fue algo. Un viaje cuando vas 2 semanas, 3 semanas y volvés. Sí. Esto era la vida que íbamos a vivir por varios meses, era así, y no podíamos planificar mucho porque sabíamos más o menos dónde podíamos llegar, pero pasaban cosas. Entonces ves que en la marcha tomar decisiones. Sí, o por ejemplo imprevistos, como había un plan de cargar en los parques de los campervans, los RV parks, y esto fue de la pandemia, y muchos de esos parques estaban cerrados y eran nuestra única opción de carga. Y llegábamos y pasaba la bola de polvo así, no había nadie, en montañas, osos y nada. ¿Y cómo hacían? Y por suerte algunos llegábamos, enchufábamos y tenían corriente por más que no había nadie, y podíamos cargar ahí y íbamos siguiendo. Pero sí, era mucho de resolver los problemas sobre la marcha, y también no volverse loco si la expectativa que vos tenías no se completó tal cual era, y seguir con lo que tenés en la mano, resolviendo y avanzando. Y eso es un poco también el objetivo del contenido, es dar ese mensaje de que no tenés que tener todo resuelto para arrancar a hacer tus cosas, de que te van a decir varias veces que es imposible, que estás loco, que no lo puedes lograr, y que hay mucha gente haciendo cosas que parecen imposibles en el mundo y que se puede hacer. Es un buen mensaje para todos, para las empresas que a veces tienen que exacto. pensar en grande, ¿no? ¿Qué impacto buscaron tener con esto? Cuando ustedes planificaron, obviamente, mostrar estas voces, contarlas y demás,
¿Cómo planificaron ese impacto desde la comunicación, no? Bueno, en verdad somos nosotros tres que básicamente llevamos todo adelante. Tuti encargaba 100% de la parte ambiental, ella hacía todos los estudios de investigar a qué personas ir a entrevistar, con qué temáticas y demás, y hacía toda esa logística. También llevaba todo lo que eran las redes sociales, el blog, toda la parte de narrativa, la llevaba ella. Yo hacía toda la parte de producción, más técnica, y Martín también toda la logística del viaje. Y ahí en conjunto íbamos haciendo, y a medida que avanzamos se nos iba sumando gente como empresas de audiovisual, de diseño y comunicación, que si bien no nos daban economía, pero nos daban un soporte técnico muy grande. Y se fue sumando más gente también, amigos, fotógrafos, videógrafos que se sumaban a parte del viaje, y el barco se empezó a hacer, la tripulación empezó a crecer, y hoy por suerte estamos más armados que al principio. Creo que también el tema de cómo planeamos la comunicación al inicio, como que había una expectativa, al menos, bueno, de todos, creo que también de mi lado, que yo quería planear como los contenidos de sustentabilidad y qué íbamos a hacer en cada lado. Era como, bueno, en los países, yo que sé, Alaska, Canadá, Alaska no es un país, pero bueno, en esa zona queremos hablar de estas temáticas, que todavía usan mucha energía de combustible fósil, ¿por qué? Después acá en Vancouver queremos hablar de esto, y como queríamos entrevistar a ciertas personas y con cierto como temática. Pero llegado el caso, la realidad es que nuestro viaje era muy difícil, muy errático. De repente teníamos planeado llegar acá este día y al final llegamos 2 días más tarde, entonces nos teníamos que ir más rápido o no llegábamos. Entonces, como esa planificación inicial se desmoronó, y fue aceptar que, bueno, vamos a poder entrevistar y comunicar con quien nos encontremos y con quien se dé. Y eso también es lindo. O sea, no teníamos ese plan de, bueno, este mensaje acá, este mensaje acá, este mensaje acá, no. Quien sea y con quien sea. Y está bueno porque en algunos lados después se dan como, hablamos de un tema en Canadá y después volvés a hablar de ese tema en Perú porque encontrás algo similar. Puntualmente ahí me acuerdo de una persona que tenía su casa 100% off the grid, es decir, que él se genera sus propias energías, y creo que se generó una micro represa, entonces tiene energía hidroeléctrica, también tenía paneles solares, también, entonces todo así, entonces como la imaginación de él. Y después volvemos a ver eso en Perú, entonces es interesante. Y bueno, entonces era aceptar un poco eso. La guía de la comunicación es que queremos ser positivos, compartir mensajes de sustentabilidad, de cuidado de la naturaleza y tirar para ese lado, pero sin muchas reglas, como aceptar todo lo que venga y a todos los que conozcamos. Sí. Y dar ejemplos, ¿no? O sea, cuando ves la tele te inspirás muchísimo, o ves a alguien hacer algo y dices, quiero hacer eso. Entonces, si nosotros podemos lograr que otra gente en el mundo vea este contenido de la represa en una casa en Canadá, y alguien lo ve en otra parte del mundo y lo quiere replicar o le sirve de inspiración, eso ya suma muchísimo y nos va a satisfacer como productores. Y esta docuserie se va a emitir por DirecTV, pero además también tienen un canal de YouTube. Sí. Contame cómo es eso, dónde la pueden ver. Ahora estamos justo en el proceso de postproducción, que es bastante complejo, porque es una serie, van a ser 12 episodios, que estimamos media hora cada uno. Estamos yendo ahora con Uruguay 21 a Río de Janeiro, que hay una feria de creatividad donde las productoras presentan sus contenidos y se tienen reuniones con players, que pueden ser Amazon, Netflix y demás. Y estamos justamente armando toda la carpeta y todo el capítulo piloto para salir a vender, porque la realidad es que hoy la financiación para la postproducción todavía no la tenemos, la estamos saliendo a buscar. También estamos buscando inversores que quieran subirse en esta etapa, que ya es una etapa segura. La etapa previa al viaje es una etapa con un poco más de riesgo porque nos podía haber pasado algo, era bastante probable, pero llegamos. Y hoy ya estamos en la etapa final, que es básicamente salir a vender el producto de todo lo que tenemos filmado. Entonces, no tenemos una plataforma cerrada todavía, pero sí tenemos muchas reuniones confirmadas que nosotros presentamos a varios players, y de 15 players, 10 nos dijeron, muy bueno el proyecto, vamos a juntarnos cara a cara en Río. Y esperemos que ahí surjan. Bien. Porque nos salteamos esa parte, la parte del financiamiento, todo eso. O sea, empezaron con crowdfunding, con Friends and Family. ¿Cómo fue que hicieron la primera parte y cuánto les falta ahora? ¿Cuánta plata les falta para que esto vea la luz? Nos falta como $500,000 para hacer toda la película y las docuseries. Y sí, la financiación previa fue, yo creo que la parte más difícil del viaje fue arrancar. Y me acuerdo una anécdota que
la vivió en particular Tuti, hablando con un explorador de Nat Geo, que no le voy a contar, pero dejo que la cuente Tuti porque realmente es espectacular. El arrancar fue lo más difícil. O sea, fue post-pandemia, tenemos esperanza de conseguir sponsors, porque era un proyecto lindo, divertido, de temas electromovilidad, Tesla, sustentabilidad, o sea, por donde era divino el proyecto. Sí. Pero nosotros, yo nunca habíamos hecho una aventura así. Entonces, visto en retrospectiva, entendemos lo difícil que es para una empresa apostar en nosotros. Mismo así tuvimos un grupo de empresas que sí nos ayudó. El presupuesto, capaz que fue el 10% del presupuesto total, pero sí, anímicamente ayuda bastante y también para financiarlo. El crowdfunding ayudó. Aunque yo ahora tengo amigos que creo que ya no me atienden el teléfono, porque che, no me ayudan, ¿viste? Pero no, logramos el objetivo, que es lo principal, y también ayuda muchísimo. Y la mayor parte del presupuesto fue propio. Ahora, en definitiva, pedimos un préstamo, vendimos una chacra, o sea, fue a sangre, sudor y lágrimas. Sí. Pero bueno, hay que hacerlo. Hubo un momento que ya habíamos cruzado una línea donde habíamos puesto tanta energía y habíamos movido tanto contacto y habíamos atomizado a tanta gente para hacerlo, que ya no había vuelta atrás. O sea, hay que ir todo, y pusimos todo lo que teníamos en la mesa, en los bolsillos y en todo lo que había, y confiando de que va a funcionar y que era lo que de verdad queríamos hacer. Y lo logramos. O sea, lo logramos con mucho menos de lo que pensamos. Y hoy en día tenemos un producto que puede hacer que se recupere todo y que incluso se pueda llegar a hacer una temporada 2, una temporada 3 y poder seguir con esto. Que algo que no mencionamos en verdad es que nosotros abrimos una ONG en San Francisco con el propósito de que si nosotros vendemos ahora esta serie, obviamente tenemos que recuperar toda la inversión, pero todo lo que sobre, la idea es volcarlo a la ONG para poder hacer otro proyecto del mismo estilo y le dé difusión a otras ONG alrededor del mundo. Porque normalmente esas ONG no tienen el presupuesto de Coca-Cola para hacer una publicidad. Pero ahí viene Electric Americas, NGO, y le hace el contenido audiovisual gratis con un proyecto que lo abarca y le da difusión y acelera un poco la transición a este futuro un poco más sostenible a largo plazo. Quiero la anécdota de Tuti con Nat Geo, ¿era? ¿Qué? ¿Qué decía Martín? Sí, bueno, por muchos así como que charlas con uno, que charlas con otro, que charlas con otro, me dicen, conozco a un explorador en Nat Geo que organizó la exploración, que descubrió que el Amazonas era el río más largo del mundo, o sea, se llevó, un zarpado, yo era un señor mayor. Quizás podés hablar con él, no habíamos arrancado todavía, estábamos en San Francisco. Quizás puedes hablar con él y te puede dar, no sé, datos, o sea, te puede dar recomendaciones. Hicimos un llamado un domingo, yo estaba muy ansiosa, muy estresada porque las cosas no salían, nos íbamos, y ahí empezamos a charlar con él. Y bueno, nos dijo como para hacer cualquier expedición de esta importancia, este tamaño, había como 4 cosas muy importantes, y el punto 1, que era el primero y el más importante, era arrancar. Que nunca vas a tener todo planeado, nunca vas a tener todo pronto, vos tenés que ir y arrancar. Y una vez que comenzás, las cosas se van a ir solucionando. Y que a mí, este tipo que se llevó a 40 personas a descubrir el Amazonas con canoitas, me dijera, nunca tenés que arrancar y nunca vas a tener todo planeado, fue como, bueno, ya fue, si él pudo, nosotros vamos a ir en 2 autitos encapsulados, él iba en el Amazonas, ¿entendés? En una canoita, nosotros vamos a poder. Y ahí fue como, creo que todos relajamos un poco y es como, bueno, comencemos, vamos, mandemos los autos y arranquemos. Y que sea lo que sea y comuniquemos lo que vamos a comunicar, quizás no perfecto, pero va a ser lindo y va a ser enfocado como con nuestros valores y nuestras ideas. Y así salió. Dice, mandar los autos a Alaska, ¿no? Cuando empezamos a ver los presupuestos, valía 12 lucas mandar cada auto a Alaska. Plata que no teníamos. Y hay una anécdota, creo que también linda, que me preguntaste una anécdota, creo que esta vale la pena. O sea, yo iba a hacer el viaje porque yo estaba obsesionado y no había manera, yo iba a hacer como fuera, ¿no? Pero no tenía que arrastrar el resto del equipo con mi obsesión. Y no tenía la plata para mandar los autos, que arrancaban en Alaska, y había que llevarlos, no es que vas manejando. O sea, bajar era de las partes más difíciles del viaje, fue Canadá y Alaska. Y ahí empecé a ver cómo se manda, empecé a llamar teléfono, y entonces yo sabía que había un puerto en Washington que llevaba los barcos, empecé a llamar al puerto y había una web, y me acuerdo perfecto, y era todo caro. O sea,
podía bajarlo a $6.000 cada auto, pero igual no lo tenía. Y lo íbamos a hacer igual, pero a tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces había un formulario que decía, si tenés un proyecto sustentable, escribinos. Entonces escribí un formulario y yo no sé si esto fue verdad, pero yo lo viví así. Puse Enter y me sonó el teléfono. Entonces, sí, somos de Toad Marine y nos encantó tu proyecto, contame. Bueno, terminó esa llamada y nos dijo, vamos, te llevamos gratis. Ahora tengo ganas de llorar, ¿no? Para que no salgan las cámaras de mis llantos. Pero para algo tan, o sea, no sé, 6 de lucas será mucha poca plata, pero para ese momento era todo para nosotros. Sí. Y lograrlo fue, me emociona. Aparte, era una empresa que justamente la primera empresa marítima que estaba trabajando con bastante cosas de sostenibilidad, habían cambiado, tenía el primer barco que funcionaba, no sé con qué energías, entonces estaba muy copado que justo ellos nos mandaran los autos, y de hecho les hicimos un videito, sí, algo les hicimos, y ellos nos mandaron los autos. Entonces así arrancó el viaje y fue tipo, qué buena. Bueno, y ahora que nos sensibilizaron a todos con esta historia, ¿cómo podemos hacer para colaborar? Para cerrar y dejar por lo menos pasado el mensaje, ¿qué podemos hacer para conocer esas historias y que se pueda terminar el documental? ¿Tenemos una cuenta de Bro? No. Podríamos. No, a ver, nosotros estamos en búsqueda de 2 cosas. Capaz que de empresas que quieren apoyar al documental y por suerte Uruguay tiene un montón de mecanismos que todavía tengo que aplicar, pero que devuelve gran parte de esa inversión de impuestos. Entonces, empresas que se quieran sumar a un proyecto que cuente una historia linda, de algo que fue un récord mundial y que capaz que va a ser visto en toda Latinoamérica, bueno, bienvenido. Y después sí también inversores que quieran esto. Dejamos el lado de 100% non-profit, ¿no? O sea, esto tiene que tener un lado de recuperación para poder reinvertirlo en próximos proyectos. Por lo tanto, también estamos buscando inversores que quieran sumarse a la parte de invertir en la producción, bienvenidos. Postproducción, ¿no? Sí, postproducción. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram principalmente, que es Electric_Américas y somos un loguito verde. Ahí lo tienen. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por acompañarnos.